Buenas tardes, agradeciéndoles, ¿verdad?, que estén acompañándonos en una de las últimas jornadas de Centroamérica Cuenta. La verdad que yo estoy absolutamente complacida y más que complacida, nerviosísima de estar aquí con estos tres seres humanos maravillosos que la vida me ha regalado poder compartir con ellos. Quiero rápidamente hacer una introducción de cada uno de ellos para que comencemos a hablar sobre el tema que nos ocupa, que es: si te gustó el libro, te encantará la película, que yo le agregaría un signo de interrogación. Estamos con Lucía López Col, cubana, filóloga, con especialidad en literatura cubana, periodista cultural, documentalista y guionista. Escribió a cuatro manos con Leonardo Padura la serie Cuatro Estaciones en La Habana, basada en la tetralogía policíaca de Leonardo Padura. Coescribió también algunos de los argumentos y guiones de 7 días en La Habana, largometraje conformado por varios cortos, también a cuatro manos con Leonardo Padura, su esposo. Ignacio Martínez de Pisón, español, filólogo, novelista y guionista. Enterrar a los muertos es una de sus novelas más conocidas sobre la guerra civil. También ha hecho adaptaciones al teatro de sus obras, guionista de la película Carreteras Secundarias, la cual ha sido adaptada al cine tanto en España como en Francia, basada en la novela suya del mismo nombre. Es guionista también de Las 13 Rosas, película nominada Mejor Guión Original entre 14 nominaciones al Goya. La película está inspirada en el libro 13 Rosas Rojas de Carlos Fonseca. Alonso Cueto, peruano, ensayista y narrador, estudió literatura en la Universidad Católica de Lima, completando su formación en Madrid. Posteriormente, en la Universidad de Texas, obtiene su doctorado especializándose en Onetti. Dentro de la narrativa ha publicado tanto relato como novela, siendo especialmente conocidos sus títulos El Tigre Blanco, La Hora Azul, El Susurro de la Mujer Ballena. Sus libros Grandes Miradas y el relato La Pasajera fueron llevadas al cine, esta última con el título de Magallanes. Compagina su oficio de escritor con el de dictar clases. Gracias por estar con nosotros y por dejarme a mí hacer este conversatorio con ustedes. La primera cosa de la que quisiera que habláramos, y es una pregunta para los tres, es justamente: si te gustó el libro, te encantará la película, con signo de interrogación. Hipótesis que nos ha juntado hoy y quisiera saber qué opinan de eso. Pónganse de acuerdo, el orden de los factores. Creo que me toca por ser la mujer aquí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. A mí me pasó exactamente, yo tuve exactamente esa pregunta en mente cuando vi el tema del conversatorio. Y bueno, menos mal que vamos a hablar de los casos positivos, porque casos negativos hay tanto que también podría hacerse otro conversatorio con ese tema. Porque hay como una relación, pienso yo, ahí que puede ser polémica entre la literatura y el cine en el caso de las adaptaciones. Pienso que es por muchas razones. Es muy difícil, son dos medios completamente diferentes. Enfrentar, o sea, hay una pregunta que yo me hice a la hora de trabajar en las adaptaciones, y es: ¿hasta qué punto uno puede modificar, transformar, introducir cambios en, digamos, la historia original que plantea el libro, los personajes, sus conflictos? ¿Hasta qué punto se pueden hacer esos cambios a la hora en que se va a hacer la adaptación al cine? Y ahí es donde están los riesgos. O sea, uno puede equivocarse, uno puede, digamos, o tratar de ser muy fiel al libro y equivocarse y que sea una adaptación terrible, incluso tratando de ser fiel, o todo lo contrario. Puede ser tan alejada del libro que
que del libro casi original casi no queda nada. Entonces, es como una cuerda floja en la que hay que tener mucho cuidado y tener mucho equilibrio para, digamos, salir airoso de esa empresa. Bueno, buenas tardes, Marta Clarice, es un gusto estar acá contigo, con todos ustedes y con Lucía y Ignacio, a quienes aprecio y admiro. Y bueno, yo creo que el tema de la pregunta es engañoso. Me parece que cuando uno valora una obra literaria no usa los mismos códigos que cuando valora una película. Algunos dicen con frecuencia o me han dicho, cuando hay una adaptación, me gustó más la película o me gustó más la novela. Eso me parece que es un error, es decir, evaluar, hacer la comparación entre la película y la novela original. Creo que, y esto ya lo dijeron el otro día en las otras mesas sobre cine, cuando uno escribe para el cine, escribe de una manera totalmente distinta que cuando escribe para una novela. Alguna vez yo escribí guiones de televisión y recuerdo que cuando hacía eso yo escribía mirando y oyendo, es decir, veía los personajes y los oía, ¿no?, en los textos, mientras que cuando uno escribe una novela escribe leyendo esencialmente. Cuando uno escribe una novela, pues no tienes una imagen tan clara, la puedes tener, pero no es una imagen tan definida del personaje. En cambio, un actor pues le da a ese personaje un rostro. Y sin embargo, creo que lo fundamental, bueno, dicho sea de paso, mi experiencia como guionista fue interesante porque me di cuenta también de las limitaciones que uno tiene como guionista, ¿no? Como escritor uno puede hacer cualquier cosa, en novelas uno puede poner todos los escenarios en diferentes lugares. Como guionista tienes que sujetarte a las limitaciones de la producción. Yo escribía una serie policial para la televisión y bueno, la producción tenía sus limitaciones. De hecho, había una sola pistola. Entonces disparaban los ladrones, se le pasaban la pistola a los policías, disparaban los policías y así intercambiaban disparos. Eso era consecuencia de los problemas de las limitaciones que había. Cosas que no ocurren en las novelas, tú le puedes dar una pistola a todo lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las diferencias que había entre una y otra. Y bueno, aún así, ¿no? Creo que uno se pone a pensar, ¿no? Y para mí las dos más grandes películas que han sido adaptaciones de novelas son Los Muertos de John Huston y Muerte en Venecia de Luchino Visconti. Y hay otras que me gustan muchísimo también. Recuerdo alguna vez que vi, la primera vez que vi El Halcón Maltés y había leído la novela. Y una de las cosas que me impresionó de la película de Huston, que es su ópera prima, es que Bogart, que hace de Sam Spade en esa novela, no se parece a la descripción que hace Dashiell Hammett de la novela. Es decir, el Sam Spade de Dashiell Hammett hace una descripción de Spade diferente a la cara y al cuerpo de Bogart. Y sin embargo, Bogart logró caracterizar lo esencial del personaje a pesar de la apariencia física no era diferente, ¿no? Era tan distinta, sí. Y entonces esto me parece un tema, ¿no? Como algunas películas, a pesar de no ser fieles, ni en las caracterizaciones, ni en la trama, pues rescatan lo esencial de una película, ¿no? Bueno, yo puedo hablar solo desde mi experiencia como guionista que adapta su propia novela, y solo es en un caso, porque los otros guiones que he escrito han sido sobre ideas ajenas. Y fue precisamente el primer guión que escribí, o el primero que se realizó, que fue Carreteras Secundarias, que para mí fue ver realizado un sueño de infancia, porque yo de niño soñaba o jugaba a ser guionista, no tanto a escribir novelas como a escribir guiones. Y en la adolescencia, pues también lo que soñaba que podría llegar a ser, o que quería ser de mayor, era más trabajar en el cine que dedicarme a la literatura. Yo no sé si el glamour del cine nos atrae mucho, luego uno piensa que, en fin, que la gente de cine folla más, ¿no? De hecho, yo fui al rodaje para ver si efectivamente había mucha más actividad sexual y no la hubo, por mi parte, ¿no?
creo que la hubo por parte de la gente del rodaje, ¿no? Entonces ahí ya pude comprobar que no hace falta que un escritor vaya necesariamente a los rodajes, porque su vida sexual va a seguir siendo la misma, ¿no? Pero yo me había propuesto en algún momento llegar a trabajar algo para el cine, ¿no? Y me estuve preparando y ocurrió que de repente apareció un director de cine que quería hacer una adaptación de esta novela. Entonces dije, bueno, ya sé que no te merezco mucha confianza porque yo no he escrito nunca para el cine, pero déjame que pruebe a escribir el guión, ¿no? Y efectivamente el simple hecho de que me hubiera preparado escribiendo guiones que luego no se iban a realizar, que yo sabía que solamente eran guiones que yo me proponía como ejercicios para aprender, para practicar, para saber algo de los trucos del oficio, pues más o menos me habían preparado para esa oportunidad que me llegó como con llovida del cielo. Y escribí el guión, tenía la novela muy fresca y al director le pareció bien. Y la verdad es que no puedo mostrarme descontento con esa experiencia porque precisamente yo me siento coautor, ¿no? Es que cuando eres guionista y cuando te respetan, como ocurrió en mi caso, pues una parte de lo bueno sabes que te corresponde, pero también una parte de lo malo, ¿no? Hablabas de los parecidos. Claro, en esa novela el personaje, el protagonista o el padre del protagonista es un tipo que se considera un tipo muy interesante y que tiene a gala que las mujeres le dicen que se parece a Frank Sinatra. Pero en España no teníamos a Frank Sinatra en ese momento y entonces el papel lo hizo Antonio Resines. No sé si sabéis quién es un actor español que acaba de publicar unas memorias que se llama Memorias de un hombre calvo, ¿no? Es como el típico galán español calvo y un poco pasado de peso, ¿no? De tal manera que efectivamente tampoco el personaje tal como yo lo había imaginado como novelista luego podía hacerse realidad como guionista, pero como ya me dijeron que el actor iba a ser Antonio Resines, pues ya lo adapté un poco a su realidad. A mí me resulta muy difícil escoger entre la novela que yo escribí y la adaptación que se hizo y que yo también escribí. De hecho, algunas de las cosas que hice en el guión pensé que mejoraban la novela, ¿no? Recuerdo un momento, por ejemplo, es una historia de un padre y un hijo que viajan por la España del año 74 en un Citroën Tiburón, aquel Citroën tan bonito, y hay un momento de la novela en que el padre se quiere suicidar tirándose a un canal y para entonces ya se ha deshecho del coche porque no puede pagarlo y entonces se suicida o intenta suicidarse con una moto pequeñita, ¿no? Pero cuando estaba escribiendo el guión me di cuenta de que el coche era un personaje más, porque ese coche lo estamos viendo siempre, estamos otra vez hablando lo mismo, son imágenes, no son palabras, no estás diciendo Citroën Tiburón, lo estás viendo, ¿no? Entonces que ese Citroën Tiburón tenía que tener una salida como todos los personajes importantes. Un personaje en un guión, cuando ha tenido cierto protagonismo, no puede desaparecer de la historia así como así, necesita un momento de gloria para desaparecer, ¿no? Necesita una desaparición a la altura de lo que ha sido el personaje y entonces se me ocurrió que se podía intentar suicidar en ese coche y hay un momento que me parece de los más bonitos de esa película que es cuando la policía ya ha descubierto a este hombre, lo ha salvado y entonces han ido a rescatar el coche del canal, que es un canal lleno de barro y con una grúa gigantesca están sacando el coche que parece como un cetáceo muerto. Y de repente esa imagen me pareció bonita. Digo, bueno, hay cosas que en la novela no parecen tan sugerentes, pero que una película tienen que ser y que de hecho, pues a veces el guión en algunas cosas pues mejora o arregla los desperfectos de la novela, ¿no? Sí, en ese sentido, y no que quiera que se monopolice la conversación con vos, pero sí quiero como terminar esta idea haciendo que nos contaras un poco esa diferencia de cuando escribiste el guión de Carretera Secundaria, cuya novela conocías todos los vericuetos, conocías de memoria los personajes, o sea, seguramente hasta los querías a uno y a otros los odiabas, a diferencia de 13 Rosas. Bueno, Las 13 Rosas es una historia muy trágica de los primeros meses de la posguerra en España, en la época en que Franco pues prácticamente instaura un régimen genocida en España. Es decir, Franco fusila al acabar la guerra, ya en tiempos de paz, a al menos 50.000, seguramente bastantes más, personas por el único delito de ser rivales políticos, de haber sido republicanos. Y en el verano del 39
hay un asesinato en una carretera española de un militar y entonces unas chicas que iban a ser juzgadas, unas chicas que durante la guerra no habían sido más que enfermeras, habían cuidado niños, pero que habían formado parte de las Juventudes Socialistas Unificadas y de algún sindicato, ese era su único delito, pues justo les juzgan en el tribunal militar, en un consejo de guerra, unos pocos días después, y como una especie de revancha del régimen deciden condenarlas a muerte a todas y fusilarlas inmediatamente, ¿no? Y entonces quedaron como un símbolo, esas 13 chicas son como un símbolo que representa a esas decenas de miles de personas que fueron fusiladas por Franco en esos primeros años de la posguerra. Y aquí yo me enfrentaba con una historia, primero, que no me pertenecía, no era mía, pertenecía pues a todos, ¿no? Y segundo, con una especie de compromiso moral, ¿no? Que realmente tienes que reivindicar a unas víctimas y tienes que ser fiel a una historia y sabes que en fin, que el cine va a popularizar una historia que hasta ese momento pues la conocían algunos historiadores, ¿no? Y creo que la película al final lo que tiene es esa sensación de respeto que se tiene cuando es una historia así, ¿no? De que estás respetando la memoria de unas víctimas y estás a través de ellas respetando también la memoria de esas decenas de miles de víctimas anónimas de las que nunca será una película ni sobre las que se escribirá ningún libro. Lucía, bueno, Lucía y también, sí, ¿verdad? Aquí todos hablamos, o sea, ¿verdad? Pero me interesa mucho saber de vos, Lucía, ¿qué pensás en relación a si un guión de cine, que viene desde la idea, el argumento, etcétera, argumento más corto, más largo, y el guión cinematográfico per se, ¿crees que debe o no ser considerado literatura? No sé si soy la persona más indicada para responder esa pregunta, porque yo misma no me considero escritora. O sea, ya de entrada estoy estableciendo una diferencia que pienso que se da, está considerada así. O sea, normalmente a los guionistas no se les considera escritores, y aquí en el conversatorio hay 2 escritores, o sea, tal vez no sea la más indicada. Pero bueno, tengo la opinión de que no creo que se pueda considerar literatura. El guión es muy algo práctico, o sea, es un instrumento casi que digamos que tendría que tener otros valores, pero no precisamente, creo yo, los valores literarios. Pero bueno, quiero decir, eso es una opinión de alguien que es guionista. No soy escritora. Entonces, bueno, a mí me da la sensación de que el guión es como una especie, como los andamios que se levantan para construir una casa y que cuando la casa está construida el andamio desaparece, ¿no? Porque realmente nadie de los que viven o ven esa casa luego recordará ese andamio, esos andamios han desaparecido, ¿no? Pero al mismo tiempo también creo que hay alguna cosa en común en el oficio, en lo básico del oficio de narrar, que creo que por muy diferentes que sean las formas de expresión a través de la novela y a través del cine, creo que siempre hay algo en común, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que aprendemos los novelistas que alguna vez hemos sido guionistas es a estructurar. Es decir, son técnicas que uno aprende precisamente porque el guión es sobre todo estructura, ¿no? Tienes que saber estructurar bien, tienes que saber en qué momento tiene que haber pues, un giro, un cambio, el personaje tiene que evolucionar y tal. Y los novelistas que alguna vez hemos escrito guiones, eso lo hemos aprendido. Hemos aprendido a crear el esqueleto de la historia. Luego es verdad que la otra parte, la parte verdaderamente literaria de los guiones son los diálogos, ¿no? Ahí es donde uno demuestra pues el oído, y me parece que ahí también un poquito de buena literatura se puede encontrar en algunos guiones. Yo creo que el tema fundamentalmente es el tema del oído que tiene un escritor para que lo que diga un personaje suene real, para que digamos suene que ese personaje es natural que lo diga en ese momento, y que a la vez sea atractivo, no solo que sea natural, ¿no? Pero
Bueno, yo quería insistir un poco en el tema de las relaciones, de los parecidos. A mí me pasó, yo escribí una novela que se llama Grandes Miradas, que era una novela sobre un personaje, un juez que es asesinado por el gobierno de Fujimori y de Montesinos, y este juez tiene una novia que decide buscar a Montesinos para matarlo en venganza por la muerte de su novio. Entonces, Francisco Lambardi, un director peruano muy interesante, hizo una película, y claro, en la novela aparecían Fujimori y Montesinos como personajes, pero poner a figuras públicas tan cercanas en la película, darles un rostro en la película era mucho más difícil, porque claro, digamos, en la novela tú podías hacer las descripciones, en fin, pero quedaba una figura, pero darle un rostro concreto, que un actor le diera un rostro concreto a estos personajes era mucho más difícil, en el sentido de que no era, digamos, era mucho más complicado transmitir la ilusión de que eran ellos los personajes, ¿no? Pero igual se hizo, ¿no? Y aparecía Montesinos en la película. Ocurrió una cosa que me pareció curiosa, y es que el actor que iba a ser de Montesinos, quizá pensando en el rol que iba a cumplir, amaneció muerto el día que tenía que hacer el personaje, y tuvieron que improvisar a otro Montesinos de repuesto, ¿no? En fin, esos son las alternativas que pasan en esos casos. Siguiendo en esa línea, antes de hacer otra pregunta en el orden que tenía establecido, en el caso de Magallanes, por ejemplo, que es la película esta basada en tu relato La Pasajera, el actor principal de la película es Damián Alcázar, que es un ser humano mexicano. Sin embargo, cuando ves la película es de digamos, lo que pudiéramos llamar de una peruanidad absolutamente convincente. Es decir, cuando a vos, obviamente basaron la película en tu novela, etcétera, y las decisiones de producción pues la toma el productor. Pero cuando vos te dijeron, ¿qué dijiste o qué pensaste o qué sentiste cuando te dijeron que el que iba a encarnar el personaje principal de tu novela era un ser humano mexicano? Bueno, el director de la película, Salvador El Solar, le envió el guión, y la respuesta inicial de Damián Alcázar fue: estoy muy ocupado, tengo muchas cosas, pero bueno, se lo envió a las 7 de la tarde al hotel, y a las 9:30 Damián Alcázar lo llamó diciéndole: esto lo quiero hacer de todas maneras. Creo que hay un tema ahí de identificación desde el punto de vista de la América Latina, de México. También Alcázar había hecho una película que se llama La Ley de Herodes, ¿no? Que es una película que es una historia terrible sobre los abusos del poder, y el padre Amaro, la injusticia, las diferencias, y el crimen del padre Amaro, por supuesto. Así que creo que ahí había una relación muy estrecha, y él asumió con mucho compromiso ese papel, ¿no? Pero bueno, es increíble pensar. Si hubiera sido otro actor, habría sido otra película, habría sido otra manera de ver la historia. En esta película el rostro de Damián es muy expresivo, ¿no? Así que cada actor trae un mundo aparte, ¿no? En la historia, ¿no? ¿Podríamos hablar o podríamos decir o qué tienen para decir en relación a... ¿Hay novelas cinematográficas y novelas no cinematográficas? A ver, no podría ser tan absoluta, pero te cuento lo que nos pasó a nosotros con la adaptación de las novelas para la serie de Mario Conde. Y es que siempre nosotros habíamos pensado, o sea, Leonardo y yo, y además muchos lectores se habían acercado a Leonardo y siempre le comentaban que sus novelas eran muy cinematográficas. O sea, que la gente lee las novelas y ve a los personajes, ve su contexto, el grupo de amigos, es capaz de imaginarse todo eso a partir de la lectura de las novelas.
El problema es cuando tú tienes que escribir el guión y poner todo eso en imágenes y darle un cuerpo, una estructura, y te das cuenta de que, en este caso nos dimos cuenta de que no era nada cinematográfica. Entre otras cosas porque el punto de vista siempre es, en estas primeras 4 novelas, del personaje de Mario Conde, y muchas veces es una reflexión sobre la realidad. Y eso complica bastante la adaptación, o sea, poca acción, aunque son novelas policíacas, pero en realidad hay poca acción, hay pocas, a veces, acciones físicas, y el personaje pasa mucho tiempo valorando la realidad, el contexto, todo pasa a través de sus ojos, y entonces eso supuso una... a la hora de transformar toda esa, o por lo menos tratar de dar parte de esa imaginación, esa mirada, esos sentimientos incluso de este personaje, y que no se perdiera totalmente a la hora de trasladarlo a la película. Y entonces, te digo, no sería capaz de decir si hay más o menos, supongo que sí, que, o sea, es más fácil adaptar una novela, digamos, tal vez policíaca, es más fácil que adaptar, que supongo que La Guerra y la Paz. O sea, supongo que si vamos a llevarlo a esos términos, sí podría decirse. Tampoco quiero ser absoluta. Te digo que en la experiencia nuestra sí nos dimos cuenta que parecían cinematográficas, pero a la hora de hacer el trabajo era complicado, no eran tan cinematográficas como habíamos pensado. Lo que decía Leonardo ayer me pareció muy cierto, ¿no? Es decir, uno es mucho más libre cuando es un novelista. Uno puede escribir una novela de 800 páginas, cuando uno escribe un guión tiene que adaptarse a las 2 horas, o a la hora y media, o a las 2 horas y media. Uno, bueno, como decía, puede darle una pistola a cada personaje si es que es necesario. Puede escribir de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, y con relación a tu pregunta, creo que hay algunos prejuicios. Por ejemplo, ahora se adaptan mucho las novelas de Jane Austen. Jane Austen tiene una estructura dramática, tiene a personajes con diálogos interesantes. Jane Austen es una autora muy solicitada en las dramatizaciones de cine. Y lo mismo puede decirse de alguna parte de la literatura norteamericana, ¿no? Pero hay novelas, ¿no?, que se supone que son adaptables. Por ejemplo, Carlos Fuentes intentó hacer una adaptación de Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry, y al final desistieron, porque dijeron, bueno, esta es una novela que pasa en la cabeza del personaje, esta es una novela mental, no se puede adaptar, ¿no? Y sin embargo, después se hizo una película sobre Bajo el Volcán. Pero a mí el caso más curioso me parece la adaptación del Ulises, porque el Ulises tiene una adaptación al cine que no me parece del todo mala, me parece interesante, y no porque el acierto del director ahí me parece que no es que quiera recoger cada episodio, sino hacer una recreación a través de imágenes similar a la que hizo Joyce en las palabras, ¿no? Entonces hay todo un sentido del ritual, que me parece que de alguna manera funciona, ¿no? También me dicen que hay una adaptación al cine de Finnegan's Wake, que eso ya es algo que me parecería imposible, ¿no? Has mencionado antes Los Muertos, que para mí es una de las mejores adaptaciones, y sorprendentemente es una de las adaptaciones más fieles al texto, porque tú puedes prácticamente seguir el cuento de Joyce y los diálogos son idénticos o muy parecidos, y las situaciones parece casi como las ha copiado, ¿no? Huston, lo cual me parece más meritorio, porque uno cuando lee ese cuento no está pensando en que pueda adaptarse, ¿no? Y alguien, no sé si Huston o el productor que fuera, pues decidió que ahí había una película, y que, aunque es una película que transcurre siempre en interiores, con muy pocos personajes, con un aire muy teatral, pues supo hacer una película estupenda. Yo no sé si a veces los productores en qué se fijan más, porque claro,
la industria cinematográfica, no sé en otros países, pero por ejemplo en España muchas veces el productor es el que pone en marcha un proyecto y a veces cuando compra los derechos lo hace solo por un cálculo económico, que es esta novela lleva 2 o 3 meses entre las más vendidas, si ha vendido tanto, pues solo con que la gente que ha comprado esa novela vaya al cine ya la película será un éxito. Luego resulta que con este cálculo siempre fracasan, ¿no? O sea, realmente cuando alguien lee una novela y ve una película es porque el escritor visualiza bien las cosas y sabe transmitir. Hay algo que ves que son imágenes, a través de las palabras tú ves las imágenes que el escritor ha entrevisto antes, ¿no? Porque hay otro tipo de escritor que es mucho más verbal, un escritor que parece que escribe de oído y no mirando y no con la vista, ¿no? Y precisamente esas novelas, cuando dicen que una novela es muy cinematográfica, es precisamente porque forma parte de ese tipo de novelistas que están atentos al detalle, que saben a través de componer una imagen con las palabras y esa imagen te llega y la reconstruyes probablemente muy parecida a como el propio escritor la imaginó, ¿no? A veces hay problemas, yo por ejemplo creo que formo parte de esa estirpe de escritores visuales, ¿no? Que visualizan, ¿no? Y creo que efectivamente tiendo a creer que una escena de una novela mía pues puede el lector más o menos visualizarla. Pero resulta que mis novelas tienen un defecto a la hora de ser llevadas al cine, que es que transcurren muchos años desde el comienzo de la historia hasta el final. La mayoría de mis novelas recorren 20 y tantos años y entonces en una película pues vas viendo a los niños crecer, a la mujer que primero hace de jovencita, luego hace de madre y al final acaba haciendo casi de abuela y es muy difícil conseguir la producción. Sí, es complicar mucho las cosas a los productores o utilizar actores y actrices que sean capaces de, en fin, de convertirse, de parecer jovencitas al principio o jovencitos al principio y viejos al final, ¿no? De todas maneras, yo creo que el cine puro es aquel aquel que el director piensa directamente de la nada, es decir, que es una historia que ha pensado que esa historia solo se puede contar en película, ¿no? Cuando se adaptan novelas probablemente sea por cierto déficit de ideas por parte de directores o de productores. Me parece que cuando un director es un gran director, creo que lanzarse a realizar ideas cuyo objetivo es precisamente ser película sin haber pasado previamente por la etapa esa de crisálida que dijéramos que es la novela, pues me parece que está bien. Hay el caso conocido, ¿no?, de Anthony Quinn, que lo invita a cenar a García Márquez y después de la cena le entrega un cheque en blanco diciéndole que ponga la cifra por los derechos de 100 años de soledad. Y bueno, García Márquez se niega a que esta película sea adaptada, ¿no? Le parecía que era inadaptable, un hombre de cine, García Márquez, ¿no? Sí. Permite que se adapten las otras, o sea, se adapta El amor en los tiempos del cólera, se adaptan varios cuentos, sí. Se adapta El abuelo desalmada, La Cándida Irene del abuelo desalmada, pero esta le parecía imposible, ¿no? Y esa es una pregunta, ¿no? ¿Hay novelas imposibles de ser adaptadas? Bueno, eso no. Sí, sobre todo es exactamente cuando escribís un guión de cine estás pensando en imágenes, definitivamente, que era una de las cosas que quería preguntarte a vos también, si cuando vos escribís, que sos guionista y novelista, si cuando estás escribiendo tus novelas, estás pensando siempre en imágenes o tenés los dos chips. O sea, estoy escribiendo literatura, estoy escribiendo relatos, novelas, y cuando estás escribiendo guiones, sí estás más pensando en imágenes. No, yo siempre creo que imágenes hasta el punto de que necesito estar conectado a internet, porque a veces necesito ver casas, fotos, caras para describir, ¿no? Cuando veo cómo camina alguien por la calle, pienso, es que quiero que mi personaje camine así, ¿no? Tenemos como un arsenal de imágenes en la cabeza todos, que basta con encontrar las palabras que hacen que precisamente esas imágenes se nos materialicen, ¿no? y seamos capaces de verlas. Y creo que los que escribimos más visualizando o imaginando, creo que somos más narradores que aquellos que escriben de oído. Los que escriben de oído se dejan mecer
por la música de las palabras, ¿no? Y a veces precisamente esas palabras que son capaces de crear una gran sinfonía no permiten ver la acción, y creo que los narradores somos todos más visuales. Cuando se tiene que escribir, ¿qué opinas de esto? ¿Vas a escribir un guión pensando en un actor determinado? Por ejemplo, la serie de Mario Conde, cuando estaban escribiendo, está basado en los textos de Leonardo, pero cuando estaban escribiendo el guión, estaban pensando en Jorge para el personaje o no, o le era, porque, o sea, no, lo que estabas contando vos, depende de qué actriz o qué personaje, qué actor o qué actriz va a interpretar X o Y personaje, la descripción física de ese personaje cambia, porque en la novela está un poco, aunque el autor describa físicamente o nos dé pistas de cómo es ese personaje, nosotros nos lo podemos imaginar con el pelo un poquito más largo, o nos lo podemos imaginar gordito, flaquito, o sea, tenemos los lectores como esa gran libertad. En cambio, en el cine lo vemos. ¿Cómo es el proceso? Sí, no, en este caso, cada vez que porque bueno, este proyecto de hacer una adaptación al cine de las novelas de Leonardo hace más de 15 años que se habían propuesto españoles, franceses, italianos, y nunca se había podido hacer hasta que finalmente se hizo ahora. Pero casi siempre los directores o productores que habían pensado en hacer la adaptación habían pensado en Jorge Bergoglio para el personaje. Tal vez porque es el actor cubano más internacional, ¿no? Y siempre iban a buscarlo a él. O sea que aunque el Mario Conde de la literatura no se parece a Jorge Bergoglio, es otra, aunque Leonardo nunca lo describe físicamente, pero cada lector se hizo su propia imagen de Mario Conde, eso, o sea, es inevitable. Y lo curioso es que cuando se dio a conocer que Jorge iba a ser el actor que iba a interpretar a este personaje, mucha gente en la calle, en Cuba, se acercaba a Jorge y le decía, pero tú no eres Mario Conde, no tienes nada que ver. O sea, normalmente uno se imagina que Mario Conde es un tipo muy delgado, porque pasa hambre, no come bien, se emborracha, o sea, es un desastre, ¿no? Y entonces este actor es quizás físicamente un tipo más atractivo. Hay gente incluso que se imaginaba a Mario Conde mulato, Jorge es incluso de ojos claros, o sea que había una posible diferencia entre lo que pensaba la gente y bueno, la realidad del actor. En el caso de nosotros, ya cuando empezamos a escribir los guiones sí sabíamos que iba a ser Bergoglio el personaje, y pensábamos que podía dar el personaje, aunque originalmente la imagen que se creó en la literatura no tenía nada que ver con él. Pero bueno, ya una vez que empezamos a escribir, que sí sabíamos que iba a ser él, pues ya nos acomodamos a eso. Pero no solo sucede con los personajes, también sucede, o sea, en este caso era el personaje protagónico, pero sucedió con otros personajes que no coincidía la imagen que nosotros teníamos con la que finalmente se buscó, el director decidió que fueran los actores, pero también pasó con las locaciones, digamos. O sea, la casa que se escogió finalmente como el lugar donde vive Mario Conde está en otro barrio, no tiene nada que ver con el entorno que aparece en las novelas, y eso sí no lo sabíamos. Describimos en el guión, digamos, lo elemental de dónde podía moverse Mario Conde, qué podía hacer, pero luego fue una sorpresa ver dónde era que finalmente el director había localizado donde vivían los personajes, como los lugares de La Habana por donde se movían, y eso
sí fue un poco difícil adaptarse a ver, o sea, provocó una extrañeza ver el resultado final en pantalla, ¿no? ¿De dónde los estaban colocando? Ahora que hablas de La Habana, yo escribí una película habanera. Lo que pasa es que yo no tuve problemas para las localizaciones, pues es una película de dibujos animados que se llama Chico y Rita. Y además el dibujante, que es un dibujante español muy conocido allá, que se llama Javier Mariscal, me iba enseñando las zonas de La Habana de los años 50 en la que él quería que pasaran las escenas y tal. Y la verdad es que fue mucho más fácil situar en esa Habana dibujada que en cualquier lugar de la realidad, porque tienes delante, yo veía los dibujos, cómo él estaba dibujando La Habana, siempre a partir de fotos de época, porque una parte de la historia transcurre en la Habana de Batista, y me facilitó mucho precisamente hablar de una Habana que no es la Habana real, sino una Habana pasada por el tiempo y por el talento de Mariscal, que es un gran dibujante. Aparte de ser una película de dibujos animados, es un musical, que es una mezcla bastante rara, un musical de dibujos animados. Bueno, para ir cerrando, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes en relación a esta máxima de que un mal guión ni el mejor director hace una buena película. Bueno, es difícil sentenciar, ¿no? Creo que es mucho más difícil hacer una buena película con un mal guión. En fin, puede pasar cualquier cosa. Hay adaptaciones, por ejemplo, ¿no? La Psicosis de Hitchcock, que me parece una gran película, es una adaptación de una novela que es bastante olvidable. Lo mismo Vértigo, ¿no? Porque Hitchcock agrega una serie de temas y de cosas a la historia del autor de Entre los Muertos, que es la novela en la que está basada esta película, y a veces los directores prefieren una novela no muy buena porque hay mucho más campo para crear a partir de esa historia, ¿no? Así que bueno, creo que no hay reglas en este tema, como felizmente no hay reglas para nada en este universo, y en fin, todo depende, pero esencialmente creo que lo que han dicho Lucía y Ignacio, lo fundamental es que la película es del director, no es del escritor. O sea, el director toma un material y hace con ese material lo que creativamente puede hacer. Y hay que verlo de esa manera. O sea, los escritores nunca debemos sentirnos orgullosos de las películas que adaptan, salvo cuando las has escrito como ustedes. Yo es que he escrito algunas, pero no he dirigido ninguna, y además no querría dirigir una película. O sea, yo realmente en eso me pongo al servicio de un señor que va a ser el responsable, porque al final el que va a dar la cara, el que se va a llevar los insultos y los elogios va a ser el director. Y entonces el director luego es muy libre de destrozar un guión bueno, pero también es muy libre de arreglar un mal guión, porque a veces ocurren esas cosas, y a veces hay directores que dejan improvisar a los actores y se toman ciertas libertades y ocurren pues, cosas curiosas, ¿no? A veces el resultado final es capaz de superar un guión mediocre, pero la máxima en principio digamos que se verifica en casi todos los casos. A partir de un mal guión es muy difícil hacer una buena película. Sí, por la historia, es decir, si la historia es buena, marca, digamos, el futuro de esa pieza cinematográfica. En Latinoamérica, en general, uno de los talones de Aquiles que tenemos es justamente los guiones. No, es que si tú tienes vas a construir un edificio, si los cimientos son buenos, tienes más posibilidades de que el edificio no se caiga después. Pero incluso teniendo un buen cimiento no te garantiza que el edificio tenga una buena terminación, pero bueno, claro, si el cimiento es sólido, que en este caso sería el guión, es mucho más fácil. Bueno, para mí ha sido un absoluto placer poder conversar con ustedes sobre un tema que ha sido la razón de ser de mi vida profesional, que es el cine. No sé si tienen algo más que decirnos, algo más que yo agregar. Yo tengo un hijo cuyo interés fundamental es escribir guiones, pero tiene dudas vocacionales porque me dijo hace poco,
que el director haga el amor con tu enamorada, al final, ¿no? Porque tú escribes un guión y se lo entregas y él hace lo que quiere con ella. Bueno, a las 6 de la tarde, tenemos exactamente 10 minutos para a las 6 de la tarde comienza el siguiente, a las 5, perdón, comienza el siguiente conversatorio. Gracias. Gracias.